bendiga. Nuevamente estamos en contacto por este medio y me es muy grato poder saludarles. Le damos gracias a Dios porque el día de hoy, jueves, tenemos culto de adoración al Señor y pues esto nos hace recordar que a inicios de este año, del 2020, pues teníamos planes establecidos, planes a nivel familiar, tal vez cumpleaños, recreaciones, ciertas áreas en el trabajo teníamos programado realizar, pero también teníamos actividades programadas a nivel el área eclesiástica. En este mes de marzo que pasó, estaba programado un retiro espiritual de las iglesias de la región Mulegé. En el mes de abril estaba programada un seminario de capacitación para maestras de la Escuela Bíblica de Vacaciones, y en el mes de mayo teníamos programada una reunión de damas. Sin embargo, todos y cada uno de estos planes tuvieron que cambiar. Las actividades fueron canceladas, tanto siguiendo el ordenamiento de las autoridades gubernamentales como de nuestras autoridades eclesiásticas a las cuales nosotros nos sujetamos. Ya estamos a finales de mayo y nosotros hemos tenido que enfrentar lo que es esta pandemia por coronavirus COVID-19. Lamentablemente, nuestra nación está pasando por el pico de la pandemia, donde ya hay un poco más de 7,000 muertos y también estamos hablando de más de 80,000 personas contagiadas. Lamentamos estas pérdidas humanas y oramos para que cese esta mortandad y cese esta pandemia, no solamente en nuestra nación, sino en las demás naciones. En todo esto hemos tenido que observar cambios de planes. Esos se están dando constantemente. Por ejemplo, ahora que llegamos al 1 de junio, ya se nos ha indicado a nivel nacional estaremos viviendo la nueva normalidad. Es un nombre que lo ha dado las autoridades sanitarias de nuestra nación, y en ello nos van a estar indicando en qué manera vamos a reabrir o reiniciar actividades que se habían dejado de hacer, como lo que son actividades que no eran esenciales, nuevamente se van a realizar. Ya podremos tener los cultos, ya podemos reabrir los templos y podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Todo esto, cambio de planes, para nosotros ha sido una experiencia de aprendizaje. Pero hoy, pues es precisamente por eso que voy a estar hablando de los cambios de planes. Y qué mejor que ir a la palabra de Dios y ver un personaje de la Biblia en la cual este personaje tuvo que vivir cambios drásticos en su vida, tuvo que vivir cambios en sus planes. Abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo número 4, y leamos el versículo 5 al versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dijo: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39 nos dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Oremos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, sin merecerlo, de poder predicar su bendita palabra. Prepara el corazón de cada persona que esté escuchando este mensaje. Usted sabe lo que tiene necesidad, lo que necesita su alma, lo que necesita su cuerpo. Haga la obra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Así es que, como ya mencioné hace unos momentos, la pandemia que estamos enfrentando como nación ha ocasionado cambio de planes. Pero aquí hay el ejemplo de una mujer que vivía en Samaria, la samaritana, la conocemos como la samaritana, la cual vivió drásticamente cambios en su vida, cambio de planes en su vida, y la palabra de Dios nos narra cuáles fueron estos 3 cambios que ella enfrentó. Esos cambios de planes que ella tenía fueron cambios que le dan vida eterna. ¿Cuáles son los cambios en nuestra vida que deben de ocurrir para que nosotros podamos tener vida eterna? Primeramente, necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Y la palabra de Dios nos narra cómo Jesús se dirigía de Galilea a Judea y tenía que pasar por Samaria. Y al pasar y llegar a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, había un pozo, el pozo de Jacob. Nos narra la palabra de Dios que Jesús estaba cansado del camino y se sienta junto al pozo. Sus discípulos, ellos se dirigen a la ciudad para ir a comprar alimentos. Y mientras está Jesús en este lugar, llega una mujer de Samaria, de la ciudad, para recoger agua de ese pozo. Jesús se acerca a la mujer y le dice: dame de beber. Qué hermoso es que Jesús se acerque a nuestras vidas. Ella tenía planeado cumplir una necesidad básica, que es la de alimentación. Iba, como lo solía hacer, a las 12 del día, a la hora sexta, ir por agua para preparar los alimentos que tenía que dar a su familia. Sin embargo, ella no se lo imaginaba, pero este encuentro personal con Jesucristo cambiaría su vida, cambiaría los planes de su vida que la llevarían a la vida eterna. Jesús le dice: dame de beber. La primera reacción que tiene esta mujer es poner una barrera. Esa barrera, a veces cuando se nos predica la palabra de Dios, algunas personas la ponen. Y esa barrera: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Y Jesús, con ese amor, con esa paciencia, le contesta: si supieras cuál es el don de Dios y quién te dice
dame de beber, tú le pedirías y él te daría, y lo que él te daría sería agua viva. Esta mujer nuevamente pone otra barrera. Sin embargo, en la primera ocasión le dice, ¿cómo tú siendo judío? ¿Por qué? Porque la vestimenta, la forma de hablar, era una persona desconocida, daba muestra de que él era una persona que no vivía en la comunidad. Y ahora que él está ofreciendo agua viva, surge en ella el interés. Sin embargo, esa segunda barrera que ella pone, le dice, ¿cómo me vas a dar agua viva? El pozo es hondo, tú no tienes con qué sacarla. Pero ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos hizo, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahora ella se estaba dando cuenta que la plática que ella estaba teniendo no era con cualquier persona, era alguien que le estaba ofreciendo agua viva. Y así es Jesús, te está ofreciendo agua viva. ¿Qué diferencia hay entre el agua común, el agua que normalmente necesitamos para subsistir, para vivir? Es agua viva, es el agua, el alimento que necesita nuestra alma. Es un vacío que hay en nuestro corazón y en nuestro ser que solamente Jesucristo lo puede llenar. Él le dijo, si conocieras cuál es el don de Dios y quién es el que te ofrece esta agua viva, no solamente le pedirías, sino que Él te daría esa agua viva. La mujer continúa en este diálogo con el maestro. ¿Por qué? Porque ella se ha dado cuenta de que está delante de alguien que le está haciendo un ofrecimiento muy interesante. Y ella, al escuchar esta conversación de Jesús, él le continúa diciendo, le respondió Jesús y le dijo, cualquiera que tomare de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Y no solamente eso, sino que de su interior brotará agua, y esta agua será para vida eterna. Ya Jesús le estaba ofreciendo el don de Dios, ya Jesús le estaba ofreciendo el agua viva, ya Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna. Ese mismo Jesús que tuvo el encuentro personal con la samaritana, con esta mujer, en este momento quiere tenerlo contigo y te hace el mismo ofrecimiento. Esta mujer le responde a Jesús, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nuestro Señor Jesús ofrece salvación, ofrece vida eterna, ofrece un estilo de vida diferente al que estás llevando, pero para que ese encuentro con el Señor, para que ese cambio de planes produzca vida eterna, lo segundo que debe de ocurrir en nuestra vida es que nos tenemos que enfrentar, ser enfrentados con una vida de pecado, ser enfrentados con ese pecado que hay en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús, cuando una vez que ella le dice, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla, Jesús la enfrenta con su pecado y le dice, mujer, ve por tu marido y regresas conmigo. Sin embargo, ella prontamente responde y le dice, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, rectamente has contestado. Es verdad lo que tú dices, tú no tienes marido. 5 maridos has tenido y el marido y la persona con la que ahora vives no es tu marido. Me has dicho la verdad. Yo cuando veo esto digo, ella dijo la verdad, pero la verdad a medias. Sin embargo, a Jesús no le podemos ocultar la verdad completa, porque ella dijo, no tengo marido. Pero detrás de aquella respuesta se ocultaba una verdad espiritual. Había una vida de ausencia de amor, de una búsqueda constante del amor y también de un vacío en su corazón que ella trataba de llenar con la compañía de una persona. Era una mujer buena para relacionarse porque ya había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Sin embargo, no era buena para relacionarse con los varones, pero no tenía estabilidad en las relaciones con su pareja.
Por eso estas relaciones fracasaban, por eso estas relaciones no salían adelante. Así en nuestra vida tenemos que reconocer que hay pecado en nuestras vidas y este se puede manifestar en nuestra relación con las personas, pero también en nuestra relación con Dios. Así, una vez que Él le dice que 5 maridos había tenido y que el que ahora tenía no era su marido, ella le responde: Señor, me parece que es profeta. Fíjense los cambios en el acercamiento que ella tiene. La persona delante de la que yo estoy no es una persona común y corriente. Primero le dice: tú eres judío. Segundo le dice: Señor. Tercero le dice: tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Y ahora ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque todo lo que le había dicho es exactamente como era su vida. Así Jesús conoce cómo en nuestra vida todo lo que se suscita en nuestra alcoba, ahí cuando nadie nos mira, ahí lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, nada es desconocido para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que haya cambio de planes que conduzcan a la vida eterna, tenemos que ser enfrentados con nuestro pecado. Y el primero es en las relaciones con las personas. Pero también hay un pecado que estaba en su vida, era en su relación con Dios. Ella cambia de tema y le dice: Señor, dicen que los judíos nos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén y nosotros estamos adorando en este monte. ¿Quién es el que tiene la razón? Es como a veces decimos: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es el camino verdadero? Y nuestro Señor Jesucristo le responde, dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero a ella le contesta: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Tú estás realizando una práctica hacia Dios. Eso es religión. Las actividades que yo hago para ligarme con Dios, para relacionarme con Dios. Pero las actividades que estás haciendo no son las correctas. Y tienes que hacer cambios. Tiene que ser una relación directa con Jesucristo. No podemos poner otros intermediarios. No podemos tener otras personas, otros mediadores. Porque la palabra de Dios nos dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la mujer contesta, que le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Así Jesús se presenta como el Mesías y le dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahora Jesús se le revela a ella como el Mesías. Jesús se le revela a ella como el Cristo. Ella ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Ella sabe que ha encontrado lo que anhelaba su alma, lo que necesitaba su ser. Y así hubo cambio de planes en esta mujer, en la vida de esta mujer, pero para vida eterna. Primero fue el encuentro personal con Jesús. Segundo, ella fue confrontada con su pecado y lo reconoció. Y tercero, cuando hay arrepentimiento, cambia nuestro estilo de vida. Veamos qué cambio hubo drástico en esta mujer. El versículo 28 nos lo declara. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ella tenía un plan determinado. Era recoger agua para irse a su casa y realizar las actividades cotidianas, satisfacer las necesidades básicas de la vida. ¿Cuáles son? Las de alimentación, las de vestido, las de tener un techo, las de tener seguridad, las de autorrealizarse, las de procrear. Pero ahora había llegado una nueva actividad y es por eso que dejó su cántaro. Sus planes cambiaron, la vida eterna había llegado a su vida. ¿Y cuál fue ese cambio? En ese cambio se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Cuando nosotros tenemos un cambio en nuestro estilo de vida, porque hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque hay un arrepentimiento genuino, vamos a reordenar nuestras prioridades. Dejó el cántaro. Va a haber actividades que dejaremos para hacer, colocar en primer lugar lo que corresponde a Dios. Segundo, reordenó actividades, se fue a la ciudad. Y tercero, comunicó un mensaje urgente. He hallado al Cristo, le dijo a los hombres. Esta mujer, ya lo hemos notado, estamos hablando en una cultura de varones, donde pocas oportunidades se le daban a la mujer de hablar públicamente. Sin embargo, el cambio de planes, el cambio en su vida fue drástico, grande, y ella tenía que comunicar el mensaje urgente. He conocido a Cristo, he tenido el encuentro personal con Jesús, Él es el Mesías, Él es el que me puede ayudar en todas las áreas de mi vida como nadie más lo puede hacer. Su mensaje fue a los varones, a las personas de esta comunidad, de la ciudad, y fue tan convincente, fue sencillo, fue profundo, fue sincero, que estos varones fueron a conocer a Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron mucho más por las palabras de él. Esta mujer condujo a esas personas a Jesús. Y ellos ahora no solamente escucharon de Jesús, ahora tuvieron un encuentro personal con Jesús y le decían que ahora que estaba con ellos el Salvador del mundo, y se quedó con ellos ahí unos días. Así, los cambios de planes que hubo en esta mujer samaritana fueron el resultado de un encuentro personal con Jesucristo. Fue el resultado de que fue confrontada con el pecado y ella reconoció que sí era pecadora. Mostró su arrepentimiento porque su estilo de vida cambió, reordenó sus actividades. Así nosotros también aprendemos en este pasaje cuán importante que nuestros planes de cambio que estamos enfrentando en esta contingencia, en nuestros hogares, recordemos que todo es para que se dé vida eterna. Haya cambios que produzcan vida eterna. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu esposo, a tus hijos, a tu hogar en el área espiritual? Yo preguntaba a una dama, en esta semana, ¿cuántas veces se sentó usted a orar, a leer la palabra de Dios con sus hijos? Y los cultos, y los felicito, porque estamos teniendo nuestras reuniones por este medio de comunicación y podemos ver cómo usted, su esposo, sus hijos, todos se congregan para el día jueves y el día domingo recibir la palabra de Dios. Están ahí ustedes puntuales, esperando que se les dé la palabra de Dios y listos para adorar a Dios. Sin embargo, cuando yo le preguntaba a esta mujer, aparte de esos 2 días, usted se sienta con sus hijos, usted ora con ellos, usted le lee la palabra, y me dijo, yo lo estoy haciendo. Recordamos que no solamente nosotros nos alimentemos de la palabra, oremos y nos relacionemos con Dios, involucremos a nuestros hijos, involucremos a la familia, porque aún estamos en un tiempo donde cada cambio de plan que hagamos en nuestra vida tenemos que enfocarlo para que haya un fruto de vida eterna, para que nuestros hijos, en nuestro esposo y en nuestra familia, todos ellos puedan dejar el cántaro, irse a la ciudad y hablarles a otros de que han encontrado al Mesías. Oremos. Padre, muchas gracias. La bendición de haber escuchado tu bendita palabra, Señor, es algo que se nos otorga desde el cielo y que no lo merecemos, pero lo valoramos, lo atesoramos. Estamos aquí como iglesia, habiendo recibido su palabra, y estamos dispuestos a que todos esos cambios de planes que han venido a nuestras vidas, que han venido a nuestros hogares, produzcan vida eterna en nuestros seres queridos y en la comunidad que nos rodea,
que nos podamos acercar a ellos para que ellos conozcan al Salvador. Gracias, Jesucristo.